Hola queridos amigos, bienvenidos al canal Sana Doctrina. Gracias por visitar mi canal. En esta ocasión les tengo un mensaje acerca de el ministerio profético de nuestro Señor Jesucristo y les voy a compartir otros textos y argumentos para demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, no solamente con palabras humanas, argumentos humanos, vamos a ver varios textos que están en la Biblia y no los vamos a sacar de contexto y vamos a ver que la misma Biblia nos va a comprobar que les estoy diciendo la verdad. El primer pasaje que quiero que veamos va a ser en Isaías 40, capítulo 3. Isaías 40, capítulo 3, abran sus Biblias por favor y vamos a dar comienzo a esta lectura. No olviden dar like y suscribirse a la página si es que no se han suscrito. Bien, dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino, Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llene, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una profecía que está en el libro de Isaías y nos está hablando acerca de que Dios vendría, que se manifestaría la gloria de Jehová y toda carne lo vería. Y esta profecía tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento y vamos a ver con quién se cumple, porque nos está diciendo la Biblia que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento, se iba a manifestar la gloria de Jehová y toda carne juntamente le iba a ver. Voz del que clama en el desierto, vamos a ver ahora. Buscar en el Nuevo Testamento el capítulo de Marcos, Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vemos que la profecía se cumple con Juan el Bautista en el Viejo Testamento, el cual era el profeta que nos citaba en Isaías 43, el cual preparaba el camino a Jehová. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Juan preparaba camino al Señor Jesucristo y lo podemos ver. Dice primer Evangelio de Juan 1:6, dice: hubo un hombre enviado del Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces estamos viendo que el profeta era Juan el Bautista y le está preparando camino al Señor Jesús. Juan le estaba preparando camino al Hijo, no al Padre. Y cuando lo interrogaron los sacerdotes y levitas a Juan, esto fue lo que él dijo: confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues
¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, haciendo referencia a Isaías 43. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estuvo bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel varón de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Recordemos pues que decía en el Viejo Testamento, en Isaías, que se manifestaría la gloria de Jehová. Es algo muy importante que tenemos que analizar. En Isaías 45 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y vemos pues que aquí en Isaías se nos habla de un profeta. Y dice aquí en los evangelios del Nuevo Testamento que era Juan, y vino bautizando para que fuese manifestado Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 31. Y en San Juan 1:14 dice, hablando del Señor Jesús, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos pues cómo la profecía se cumple con el Señor Jesucristo, se cumple con el Hijo y no en el Padre. Recordemos, como ya hemos estado viendo en los anteriores videos, hemos estado viendo la doctrina de la Trinidad y cómo se manifiesta. Llevamos muchos textos y capítulos analizados, así que pues hay muchos sectarios que dicen que no tenemos argumentos, pero hemos visto cientos de versículos y capítulos. Y seguiremos analizando más textos. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job estaba profetizando y él sabía muy bien lo que trataba de decir. Dice, yo sé que mi Redentor vive. El Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, dice, y al fin se levantará del polvo, dice, vuelve a citar otras palabras Job. ¿Quién fue el que se levantó y resucitó de entre los muertos? El Señor Jesucristo. Se cumplió en el Nuevo Testamento y Él demostró ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos redime de nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Y en San Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5, los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino quedó resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún está en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esto fue en la resurrección del Señor Jesucristo. Le dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En Mateo
También viene esa referencia en capítulo 28 del versículo 1 al versículo 10. Por eso nos dice también en Filipenses capítulo 2, nos habla de que Jesús es Dios hecho hombre. Nos dice, haya pues también en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que es una referencia a Isaías 45, versículo 23, que dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dice, es una profecía que se cumple con el Señor Jesucristo, para que vean que todo tiene referencia, todo tiene cumplimiento, tiene concordancia. No es algo que me esté sacando de la manga. Todo concuerda. Dice en Romanos 14:10, dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vive yo, dice el Señor, que ante a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Vemos pues cómo todo concuerda en la palabra de Dios. Dice Isaías, otra concordancia, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creéis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy, dice. Entonces por eso, yo mismo soy, dice el Señor, yo mismo soy mi siervo. O sea, el Padre y el Hijo son el mismo que, el mismo Dios. Por eso dice en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, y fuera de mí no hay quien salve. Nos dice en Isaías 43:10-11. Fuera de mí no hay quien salve. Y en Hechos 4:2 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hablando del Señor Jesucristo. O sea, nada más en Cristo hay salvación. Pero aquí en Isaías 43:10 nos dice que no hay nadie quien salve más que Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová y Señor Jesucristo son uno solo, un solo Dios. El Señor Jesucristo es Jehová, un solo Dios, como les he dicho, tres personas distintas. Y dice en la Escritura que no hay otro Dios aparte de Jehová. Entonces no pueden ser dos dioses, como dicen los testigos de Jehová. Tienen que ser el mismo Dios. Por eso nos dice aquí en la Escritura, yo mismo soy. Mi siervo que yo escogí, yo mismo soy. O sea, el mismo Dios, no la misma persona. Y los sectarios a veces van a decir que no es cierto, pero en Juan capítulo 10, versículo 30, por eso el Señor Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos. Por eso se enojaron los fariseos, porque entendieron que él quiso decir que eran uno solo con Dios, que era uno solo con el Padre, un solo Dios. Yo y el Padre uno somos, dice. Si hubiera referido a que son uno en el mismo sentir o en el mismo propósito, pero iba más allá, y son uno en propósito y en naturaleza también, porque son un solo Dios. Por eso se enojaron los fariseos y lo tomaron por blasfemia. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 7 nos dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo, un solo Dios.
tres son uno. ¿Uno qué? Un Dios verdadero. Si se hubiera referido a que son uno nada más en propósito, o que están en el mismo sentir, los fariseos nunca se hubieran enojado cuando Jesús hacía declaraciones de que Jesús era su Padre o que era uno solo. En Isaías, capítulo 63 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza de mi corazón, el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Bien, aquí mismo nos dice, le pregunta el profeta a Jehová: ¿por qué están rojos tus vestidos? Porque he pisado yo solo el lagar, dice el Señor. Jehová dice: y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Pero aquí en Apocalipsis 19, versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí dice que es el Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se está diciendo aquí que es el Señor Jesucristo, que Él es el Verbo de Dios. Y en Isaías 63 nos dice que es Jehová el que pisa el lagar de la ira de Dios, pero aquí es Jesús. Y vemos que aquí en Apocalipsis es Jesús el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, pero en Isaías 63 dice que Dios pisa solo el lagar de la ira de Dios. Jehová pisa solo el lagar de la ira de Dios, y aquí es Jesús en Apocalipsis. Él es el que pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, porque son un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Primera de Juan 5:7, los tres son uno. Así lo dicen las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras así lo dicen desde Génesis, como hemos visto en otros videos y en estos textos en el Antiguo Testamento también, y concuerda muy bien con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento te está diciendo que son referencias del Antiguo Testamento. Hemos comprobado una vez más cómo el Señor Jesús es Dios. Ya hemos visto muchos videos, analizado muchos textos y pasajes demostrando que Jesús es Dios. Apúntenos, hermanos trinitarios, apréndanselos. Les doy gracias por visitar mi canal. Denle like y suscríbanse, no se lo olviden dejar el like.